Buenas tardes a todas y todos. Gracias por conectarse, a quienes están a la distancia, quienes están aquí como participantes de este seminario permanente. Y bueno, pues tenemos hoy una sesión más del seminario. Este seminario, el año 2025, lo dedicamos a la antropología pública, difusión, divulgación y vinculación de la investigación antropológica. Como saben, cada año lo hemos dedicado a un eje distinto, metodologías, procesos internos de investigación, pero este año nos pareció importante preguntarnos a quién le estamos hablando, a quién le dedicamos nuestra investigación, para quién se hace antropología en sus diferentes ramas y disciplinas específicas. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos la segunda sesión dedicada específicamente a la antropología física y me da muchísimo gusto y agradezco también celebro la presencia del doctor Agustín Fuentes de la Universidad de Princeton, quien nos acompaña para una charla que seguramente será pues muy nutritiva, muy interesante y que dará mucho de qué hablar y discutir entre nosotros. Y bueno, pero antes de presentarlo y darle la palabra, pues nos acompaña también, está aquí Gastón Macín, que es el jefe del Departamento de Educación Continua de la ENA y también con quien organizo este seminario. También está el doctor Bernardo Yáñez, quien nos acompaña desde la Dirección de Antropología Física del INA y la Coordinación Nacional de Antropología, como moderador y comentarista y dialogante en esta sesión. Y por supuesto también nos acompaña el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Víctor Acuña. Muchas gracias por estar aquí también en este seminario. Entonces, bueno, pues ya para no robarnos más tiempo, porque tampoco tenemos muchas horas, le doy la palabra al director de la ENA, a Víctor, para que nos presente o abra esta sesión. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Pues qué gusto estar aquí en esta sesión del Seminario Permanente Antropología Pública, Difusión, Divulgación y Vinculación de la Investigación Antropológica. Bueno, pues qué mejor invitado que el profesor Agustín Fuentes, quien pues es un destacado antropólogo, primatólogo, también tiene diversos trabajos sobre el tema de raza, racismo, antropología, eh, paleoantropología, pero además ha sido un destacado comunicador, digamos, del campo de la antropología biológica y de la antropología en general. Agustín, además, pues es alguien muy cercano a México, ha estado aquí en diferentes ocasiones, ha sido nuestro invitado tanto en el Museo de Antropología como en la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde a través del programa de profesores invitados, pues impartió talleres y cursos que fueron sumamente valiosos en los años pasados. Entonces, pues nada más darte la bienvenida, Agustín, y celebrar que se lleve a cabo este seminario, agradecer a los organizadores, en especial a Blanca, también a Bernardo por estar en la moderación, a Gastón Macín y al área de educación continua de la ENA. Espero que esta sesión pues, sea del mayor disfrute y aprovechamiento para todos los que participan en este seminario. Muchísimas gracias. Gracias, Blanca, y muy buena tarde a todas y todos. Gracias, Vic. Bueno, pues sin más, te damos la palabra a Bernardo para que iniciemos. Gracias. Muchas gracias, Gastón. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar en esta sesión del Observatorio Coyuntural Antropológico. Agradecer también al profesor Víctor Acuña, director de la ENA, por abrir estos espacios, a Blanca Cárdenas también por la invitación, pues sobre todo a que esté aquí Agustín y que yo pueda también colarme a esta interesante charla, que estoy seguro de que así será. Y para, como decía Gastón y Blanca, no quitar más tiempo, pues simplemente paso a la presentación. El profesor Agustín Fuentes nos hablará, su charla está titulada Antropología Pública, Difusión, Divulgación, perdón, no, Cuerpos, Culturas, Vidas, Política, Difusión, Divulgación e Impacto del Conocimiento de la Antropología Biológica. Yo, antes de presentar al profesor, quiero decir que en México tenemos una tradición que desafortunadamente se ha perdido en los últimos años, precisamente una antropología muy pública, ¿no? En los años 40, 50, 60, la antropología mexicana se caracterizó, entre otras cosas, por ser, por tener este carácter de
no, en ese momento no se hablaba de divulgación, pero había programas en la televisión pública en donde invitaban a gente muy destacada del ámbito antropológico y había una especie de transmisión de este conocimiento generado por los especialistas al público en general. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, también pues, con nuestro instituto, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pues es una instancia sui generis en todo el mundo, porque son pocos los países que tengan una institución tan fuerte en el ámbito antropológico. Y bueno, los que ustedes y yo sabemos que el INA surge precisamente en ese contexto, ¿no? Entonces me parece que es muy importante recibir a Agustín Fuentes en el contexto de esta temporada del seminario que es Antropología Pública, porque además él pues tiene gran experiencia no solo en los temas académicos, sino también en cómo transmitir, entre comillas, traducir la información que vamos generando los antropólogos. Por supuesto que con base en la vida de las personas, ¿no? Nosotros no inventamos nada en ese sentido, pero sí me parece que el trabajo que ha generado Agustín es muy importante. Bueno, pues Agustín Fuentes es profesor de antropología en la Universidad de Princeton. Centra su trabajo en lo biosocial. Perdónenme un segundo, voy a tener que aquí. Eh, Centra su trabajo en lo biosocial, profundizando en el entrelazamiento de los sistemas biológicos con la vida social y cultural de los humanos, nuestros antepasados y algunos de los otros animales con los que la humanidad comparte relaciones cercanas. Obtuvo su licenciatura en antropología y zoología y su maestría y doctorado en antropología en la Universidad de California en Berkeley. Ha realizado investigaciones en 4 continentes con múltiples especies y con un arco temporal de por lo menos 2 millones de años, ¿no? Lo cual convierte, digamos, a su perspectiva, pues en una visión muy profunda sobre lo que es y lo que significa ser humano. Sus proyectos actuales incluyen explorar la cooperación, la creatividad y la creencia en la evolución humana, como decía, las antropologías y etnografías multiespecie, la teoría y los procesos evolutivos, el género y el sexo, del cual también nos hablará un poco hoy, y la otra dupla importante de su trabajo, la raza y el racismo, ¿no? Que él siempre ha dicho también que estos no pueden, digamos, abordarse de manera separada, ¿no? Sino que están necesariamente entrelazados, ¿no? La raza, el concepto de raza, pero el racismo como ideología política, ¿no? Entre los libros que ha escrito y publicado el doctor Agustín Fuentes está El sexo es un espectro, que es su libro más reciente, Los límites biológicos de lo binario, publicado por la Universidad de Princeton. Otro libro es el de Raza, Monogamia y otras mentiras que te dijeron, rompiendo mitos sobre la naturaleza humana, de la Universidad de California. La chispa creativa, cómo la imaginación hizo excepcionales a los humanos, por la editorial Dutton. Y finalmente, ¿por qué creemos la evolución y la forma humana de ser, de la Universidad de Yale? Bueno, con esto es una muy breve introducción al trabajo enorme que ha realizado Agustín, pero a mí me complace mucho poder estar aquí y la idea de esta sesión es que él pueda presentarnos su trabajo, después tendremos un diálogo entre él y yo sobre algunas de las ideas que vertirá aquí y finalmente dejaremos espacio para las preguntas del público. Agustín. Adelante, muchas gracias por estar aquí. Bueno, un montón de gracias por invitarme, Gastón, Bernardo, Blanca, Víctor. Muchas gracias por el apoyo, la invitación a estar aquí con los de ENA. Y a todas y todos, muchas gracias y felicitaciones del norte en este momento. Por mi parte, será mejor estar en vivo ahí en México que estar aquí en Princeton, pero aquí estamos, lo hacemos virtualmente. Déjame compartir mi pantalla, Ujú. a ver si funciona. Eh, a ver.
Ahí la estamos Eh, viendo ya. Está perfecto con un sí. Sí, ¿Y me oyes? adelante. Bien. Perfecto. Bueno, hablando de este tema, hay un gran honor de estar aquí en este observatorio. Yo quiero mezclar un poco, como el tema del observatorio es antropología pública, división, divulgación, vinculación de la investigación antropológica. Yo quiero hablar un poco de mis varias experiencias en los últimos 30 y tantos años que yo llevo como antropólogo biológico, como antropólogo físico, como primatólogo, que todos son mezclados, pero en cada contexto hay un poco de diferentes sentidos. Y entonces yo quiero hablar un poco de difusión entre el mundo académico, que yo creo es muy importante de entender. Divulgación desde el mundo académico al público en ese contexto, y también el impacto del conocimiento de tipos de trabajos y los interrelaciones entre cuerpos, culturas, vidas y políticas en esos tres contextos. Difusión entre el mundo académico, divulgación de la universidad al público, y también los contextos de los impactos que puede tener. Yo creo que el conocimiento que creemos en antropología física, biológica, lo que quieres llamarlo, y en antropología en general, es uno de los conocimientos, saberes, procesos, resultados más importantes para el mundo en este momento. Yo creo que los antropólogos tienen un papel muy importante en este momento, no solamente como investigadores, académicos, maestros, sino como voces públicos en un momento de, bueno, mucha complejidad y muchos problemas económicas, políticas, personales, interculturales aquí en el mundo. Pero bueno, empiezo. Y por favor, si hay cualquier pregunta, Bernardo, notas, o Gastón, Blanca, si alguien nota que hay preguntas, que algo que estoy diciendo que no es muy claro, o que con un falta de gramática o un pierde de vocabulario, no me entienden, por favor, pregunta y lo aclaramos todo, ¿eh? Mira, Perfecto. ciencia. La ciencia es tan importante, y quiero empezar con un poco del contexto. Cuando estamos hablando de antropología física, biológica, estamos hablando como científicos, y todos los antropólogos son científicos. Mi definición de ciencia es enorme, pero también tenemos que recordar al público y también la mayoría de los académicos qué están pensando cuando estamos hablando de ciencia. Aquí dos definiciones o dos dichos sobre ciencia. Uno del Reino Unido, el Science Council de Inglaterra, y también otro del American Association for the Advancement of Science, el AAAS, que es la asociación más grande científica del mundo. Y lo que es importante es, al principio, es la búsqueda y aplicación del conocimiento y comprensión del mundo natural y social, siguiendo una metodología sistemática en la evidencia. Y yo creo ese contexto de cuando todo el mundo está, hay información y difusión de muchos raíces, de muchos contextos. Tenemos que recordar que ciencia tiene algo distinto metodológicamente que es importante, y por eso podemos, en general, decir que hay una calidad de información que sale del mundo científico, que tiene algo que construir, que es un poco distinto de los otros contextos de información. Pero también tenemos que recordar que tenemos que conducir y aplicar la ciencia con integridad, en interés de la humanidad y en el espíritu de administración del medio ambiente, y con respeto por los derechos humanos. Y yo creo que eso también en este momento es tan importante. Como antropólogos físicos o biológicos, tenemos que siempre recordar que estamos trabajando en un mundo humano con un impacto. De nuestros estudios sobre cuerpos, sobre salud, sobre huesos, sobre todas estas cosas, tiene impacto
tiene un contexto y tenemos que dar cuenta que lo que decimos, lo que estudiamos, lo que publicamos, lo que enseñamos, y tiene que ser conectado a estos contextos de la ciencia. Ok. Lo que es muy interesante de antropología biológica, antropología física, es tenemos bajo de este título un montón de áreas de estudio. Y es muy fácil olvidar que antropología biológica, física, es como un mestizaje de no solamente de todo de antropología, pero también de biología, de anatomía, de fisiología, de primatología, ecología. Y entonces estamos siempre colaborando, no haciendo trabajos solos, sino eh, llevando de otras maneras, contextos teóricos y metodológicos para sacar información e integrarlo con lo que estamos estudiando. Yo creo que eso es tan importante porque en contribución de antropología física, biológica a la antropología en general es este contexto de mestizaje, ese contexto de pensar más allá de solamente una manera de entender o de preguntar sobre el mundo. Ok. Típicamente estamos, cuando hablamos de ciencia, de lo que vamos en antropología física, biológica, vamos de preguntas a método y teoría. Bueno, hay mucha gente que quieren hacerlo al revés, pero yo estoy diciendo que yo creo que es más importante tener estas preguntas y entonces pensar cuáles métodos y cuál teoría o contextos teóricos podemos atraer y juntar con nuestras preguntas para descubrir las cosas. Y yo creo que es muy importante en este momento cuando estamos pensando en difusión, divulgación y vinculación de la investigación antropológica. Tenemos que siempre recordar que estas preguntas no vienen del aire, vienen de contextos de historias, de políticas, de entrenamiento, del apoyo financiero, todo eso. Entonces, siempre tenemos que recordar, tenemos que dar cuenta que las preguntas en las ciencias, en el mundo académico, nunca se vienen totalmente neutralmente, no vienen sin sus historias. Pero en la práctica de antropología, siempre tenemos estos, yo creo, tres casos, contextos de hablar. Difusión entre nuestra disciplina o el mundo académico, divulgación con otros académicos, pero más importante al público, y también qué tipo de impacto tenemos con esta difusión y divulgación. Y lo que quiero hablar con vosotros ahora es unos ejemplares de mis experiencias en esos últimos 30 años, algo así, con difusión, divulgación y impacto, nomás para aclarar un poco o sino aclarar, proponer que hay experiencias que podemos usar para entender, para charlar, para aumentar nuestras prácticas, en nuestros entendimientos de estos contextos. Ok. En toda la ciencia, incluyendo la antropología biológica, siempre tiene contexto, infraestructura, participantes, ensamblajes, historias, ecología, política y contextos económicos. Y voy a hablar sobre unos ejemplos, tratando de algunos de estas frases, formas de ser, para que recordamos que cuando estamos haciendo investigaciones, cuando estamos publicando, cuando estamos enseñando o presentando a cualquier audiencia, siempre nos está formando estos contextos. Y en esa formación tenemos que dar cuenta el contexto del impacto. Entonces, eso es lo que yo quiero tener como un entendimiento común para ofrecerte unos ejemplares. Pero primero, voy a hablar un poco, ¿por qué estoy aquí hablando? Bueno, claro, porque me invitaron, pero lo importante es que yo tengo, cumplí mi doctorado en 1994. Yo tengo 30 y tantos años ya trabajando como académico y
y tengo un montón de publicaciones y muchas investigaciones y todo eso, pero lo más importante es que tengo varios trabajos académicos como profesor, como líder de grupos de investigación, como jefe de un departamento, como un decano de universidad, de varios departamentos, cosas así. Y también tengo 20 y tantos años de participar como director o como un miembro del comité de varios estudiantes sacando su doctorado. Y yo creo que estas dos cosas, la experiencia de ser como administrador en el contexto del mundo académico y también de ser como director, colega, advisor, colaborador con tantos estudiantes sacando doctorados en varias disciplinas, me ayuda mucho en entender este contexto de difusión, divulgación, impacto y vinculación también. Al mismo tiempo que yo tengo toda esta vida, 3 décadas del trabajo en el mundo académico, también llevo mucho tiempo en este contexto no sé qué se llama, el mundo público, ¿verdad? Los académicos, los científicos públicos que tienen un ojo, una intención de traducir, trasladar, lo que sea, información de la universidad, del mundo de investigación al público. Y yo llevo 20 y tantos años con contextos bueno, escribiendo ensayos, en entrevistas, podcasts, documentales, en varios contextos. Y yo creo que esa experiencia, yo siempre estoy eh, intentando conectar mis experiencias como profesor, como investigador, como administrador, como director de doctorados, con estos contextos, las interacciones con el público, los que hacen podcasts, documentales, los que hacen entrevistas, noticieros y todo eso. Y entonces yo creo es este intercambio de vidas, de contextos, me ayuda pensar en el tema de esta presentación, que es divulgación, difusión y impacto. Bueno, voy a dar, a ver, tenemos un poco de tiempo, 3, 4 o 5 ejemplares desde mi experiencia, hablando un poco de estos temas. Pero para empezar, quiero enfatizar que el papel de la narración en la investigación, tanto académico como pública, es central. Cómo empezamos, cómo manipulamos, cómo presentamos narraciones, historias, es al base de la antropología, pero también de nuestras carreras, de nuestras oportunidades, investigaciones y publicaciones. Y entonces, narración, cómo ofrezcas narración y cuáles puntos quieres enfatizar o cuáles puntos no quieres enfatizar. Eso es súper importante en difusión, divulgación y impacto. Ok. Algunos ejemplares académicos en el difusión de mi trabajo y otros en contextos públicos problemas y beneficios de traducir o trasladar información del mundo académico al mundo público. Y voy a dar un poco de énfasis a los problemas proponiendo, entrando con ideas que no son lo más general o lo normal en cualquier disciplina o cualquier contexto, porque yo creo que es muy fácil trabajar en lo que todos están trabajando y seguir, bueno, la cosa cómo se va, pero lo difícil es cuando estás haciendo investigaciones o cualquier acto de descubrimiento y notas que algo no parece bien, no funciona o no cabe con el entendimiento que tienes. Y entonces en esos momentos tienes que pensar seriamente y con cuidado cómo, cómo entras este contexto de difusión y divulgación. Ok, empezamos con uno de mis trabajos desde que salió de mi doctorado en los años 90 y llevaba como 15 años desde medianos del 90 hasta
bueno, 2000 tanto, pero esto es una publicación de 2002, yo creo, 2000, en el Yearbook of Physical Anthropology. Ahora es el Yearbook of Biological Anthropology, pero es uno de los grandes, ¿verdad?, de antropología física biológica, que invitan a como 10 o 14 autores construir un artículo con impacto, un artículo, un difusión serio e importante sobre un tema. Solamente puedes escribirlo por invitación. Y me invitaron parece, lo de 2000, construir algo sobre los gibones, los hylobatids, un tipo de simio, ¿verdad? Un simio que es muy interesante, el simio pequeño que vive en el sudeste de Asia, y yo estuve trabajando sobre ellos por algunos años. Y en mis investigaciones sobre los gibones, sobre los hylobatids, también aumenté toda esa investigación leyendo sobre los otros simios grandes, orangutanes, chimpancés y gorilas, porque yo tuve un gran interés en su organización social, evolución de sus grupos y su ecología social, sus grupos y también contextos demográficos. Y lo que me encontré en ese momento, que es los gibones, que todo el mundo dijeron que eran, bueno, el ejemplares de monogamia, no, es que casi 20% de los grupos de los gibones tenían 3 adultos o más, y había un flujo flujo demográfico con un poco de complejidad en esos sistemas. Y yo proponé que los gibones vivieron en comunidades de grupos pequeños, típicamente de 2 adultos y jovencitos y los bebés, pero había una variación entre el contexto demográfico y el contexto de reproducción. Y entonces yo empecé a leer todos los artículos publicados sobre sistemas sociales de los simios, todos los simios, y también leí mucho de los doctorados, de los tesis doctorales, y entendí rápidamente que había mucha información en estas tesis que no llegaba a los artículos. Y lo que me notó es que, y aquí lo tienes como en sumario, que es posible que la organización social actual de los homínidos derive de un estado ancestral en el que nuestro ancestro común, el mioceno, se formó en grupos con múltiples machos y hembras que pudieron haber mostrado una tendencia de fisión y fusión. Yo decía que, mira, parece aquí que en este momento todos los simios tienen variación en sus agrupaciones ahora, que parece que viene del estado ancestral de grupos de múltiples machos hembras con fisión y fusión. Y yo ya tenía un montón como 3 páginas de datos de esta cosa. Y yo entregué al borrador, ¿verdad? El borrador final para la publicación. Y los revisores me regresaron diciendo, tienes que cortar estas 3 páginas. Diciendo, pero ¿por qué tengo que...? Porque estos no vienen de contextos publicados. Tú estás cumpliendo cosas de tesis y de todo eso, no. Y todo el mundo conoce que los orangutanes son solitarios, los gibones son de grupos familiares y monogamistas, los chimpancés de esta manera y los gorilas de solo un macho con múltiples hembras. Y yo decía, pero no, tengo toda esta información. Y eso hace 20 y tantos años, 25 años. Ahora, si lo notas, ha cambiado mucho. Entendemos que hay variación entre todas estas agrupaciones y vidas sociales y ecológicas entre los grandes simios y en los gibones. Pero en ese momento había como un pared contra información que estaba allí en todas estas tesis, pero no fue publicado, y entonces el contexto normativo fue no publicarlo. No puedes tener este tipo de difusión porque estos no se han publicado la cosa. Y la cosa es que yo hablé con muchos de estos que en sus tesis
tenían estos datos, pero no los publicaron. Y dijeron que no pudieron publicarlos porque intentaban entregarlos como artículos y todo el mundo decía, pero no, tú estás equivocado. Esto no pasa con los orangutanes, esto no pasa con los gorilas. Y entonces, esto es un contexto de difusión controlado, porque el pensamiento de normatividad pues, en este contexto de primatología. Eso nomás quería ponerlo en mesa porque yo creo es importante que entender que en el difusión académico, la normatividad, el entendimiento general puede actuar como un control o un contexto que disminuye posibilidades de presentar información nueva. Y eso yo creo es importante para los estudiantes y también para gente que están empezando ahora, porque te lo ruego, vas a encontrar unas cosas y intentar publicarlos y gente va a decir, pero nosotros sabemos, entendemos todo lo que puedes entender sobre esta cosa y esto no funciona. Y de repente, eso es como cambia los contextos científicos. Y si los científicos, los académicos, no pueden entender que la difusión de todos los datos, de varios tipos de análisis es importante y entonces estamos cortando nuestra habilidad de entender el mundo. Ok, es mi primer narrativo. Entonces, en segundo contexto, voy a quedar más o menos con el mundo de primatología, pero hablar un poco de antropología cultural y antropología física en este momento. Yo llevo muchísimos años estudiando monos y humanos en el mismo lugar. Y empecé estudiando como dos cosas. Vamos a estudiar el comportamiento, el contexto político, el contexto cultural de los seres humanos y vamos a estar la ecología y comportamiento de los monos en este sitio. Y de repente, después de como 10 años, me noté que no, es imposible porque las vidas de bueno, en Indonesia, por ejemplo, los macacos, los monos que se llaman macacos y los humanos, sus vidas, sus contextos ecológicos y sus historias, hasta el contexto de microbiomas, están entrelazadas. Entonces, en ese momento yo recuerdo publicando en 2010 y entonces en 2012, eso es como un manifiesto sobre etnoprimatología, preguntando y también invitando a antropólogos culturales, antropólogos físicos, primatólogos, que se unen alrededor de este contexto y notar que tenemos que trabajar juntos para entender este contexto ecológico, social, histórico entre las relaciones de las primatas no humanas y los humanos. Y entonces, esta interrelación, yo creo, es algo muy importante y debe ser un enfoque de la antropología. Y la antropología es el contexto perfecto. Los antropólogos físicos, los primatólogos, los antropólogos socioculturales pueden unirse sobre este tema de investigación. Pero al principio me criticaron mucho diciendo que, mira, estos monos que estás estudiando al lado de los seres humanos no son naturales. Si quieres entender monos, tienes que ir a un sitio donde no hay gente. La naturaleza, para entender los contextos evolutivos, la evolución de los comportamientos, la ecología de estos monos, tienes que estudiarlos afuera de los seres humanos. Pero los macacos en Indonesia, los seres humanos, llevan miles o millones de años juntos, co-construyendo ecologías y contextos así. Y nadie va a decir, mira, vas a estudiar este pájaro y estos dos pájaros y este lagarto que viven en este tipo de árbol. Nadie te va a decir, no puedes estudiar ese lagarto y ese pájaro al mismo tiempo. Pero llegamos a los monos y los seres humanos y los primatólogos dijeron que no. Al otro mano, los antropólogos, cuando yo intenté publicar esta cosa en Cultural Anthropology, que es una revista de los antropólogos culturales, me tardaba un año de revisiones.
porque ellos querían que no tenían nada de ecología, de evolución, de contextos biológicos. Y yo tenía que empujar, mira, estoy hablando de nature culture, de la naturaleza y cultura como algo entrelazado, no voy a dejar algo en la mesa. Por favor, déjame. Y entonces, por fin llegamos a algo bueno, se enfadaban muchos primatólogos y antropólogos, y entonces yo creo que llegaba a algo bueno. Pero yo creo que lo importante fue que había un montón de investigadores desde los Estados Unidos, México, Japón, Brasil, Indonesia, y individualmente llegamos al mismo punto. Y eso es algo importante de la ciencia, que si seguimos como antropólogos y científicos, llegamos, yo creo, a mejor entendimiento del mundo. Y ahora te ilustro los libros, lo de Aaron Riley, lo de Nicholas Malone, que son buenísimos estos, en los últimos 5 años, muy buenos, que en este momento es típico pensar en un contexto etnoprimatológico. La mayoría de los estudios de los monos y los simios, los grandes simios, están hablando de las entrerelaciones entre contextos geológicos, de comportamiento, históricos y económicos y políticos entre los humanos y los otros primates. Y entonces yo creo que eso es algo muy importante y muy interesante, pero al principio, otra vez, era un poco afuera de lo típico. Y en el contexto de difusión en el mundo académico, son muy conservadores en el mundo académico. Y tenemos que tener eso en cuenta cuando estamos entrenando estudiantes, cuando estamos pidiendo apoyo financieramente, y también cuando estamos creciendo grupos de investigación. Ok. 2 o 3 más, y entonces podemos hablar un poco de divulgación. Bueno, y entonces, uno más en el mundo académico, entonces hablamos de divulgación en el mundo público. Vale, vamos bien de tiempo. Ok. Hace unos años, el Joseph Henrich de Harvard, un famoso antropólogo de biocultura, no es antropólogo físico, él se dice que es antropólogo cultural, pero muchos antropólogos dicen que no, pero bueno, llegamos a esa conversación en un momento. Pero él acaba de publicar un libro que se llama The Weirdest People in the World, How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous. Como el Occidente se ve psicológicamente particular y particularmente próspero. Los editores de Religion, Brain and Behavior invitaron a mí y como 5 otros antropólogos e historiadores para escribir como una reflexión sobre el libro, que hace falta, que bueno, nomás para empezar como una conversación, y al final el Henrich se va a responder, a escribir un ensayo respondiendo a todas nuestras críticas, comentarios, cosas así. Y yo leí el libro con gran interés, que es muy interesante, es un montón de trabajo, mucho bueno ahí, pero también para mí había dos problemas enormes. El primer problema era cosa que yo tengo siempre con Heinrich sobre su contexto de la evolución de los seres humanos, pero mi segunda crítica era más importante. Aquí lo tengo. Él quería publicar un libro sobre el oeste y la prosperidad del oeste, hablando del oeste de Europa y Norteamérica, los Estados Unidos, la prosperidad, sin hablar de la esclavitud, del racismo y del colonialismo. No se trata de esos temas, se está hablando de muchas otras cosas y se conecta un poco, pero ignora casi totalmente el contexto económico y político de el sistema de esclavitud transatlántico, de la historia del colonialismo en las Américas, el contexto económico y político, y también del contexto del racismo que está al base de la Constitución de los Estados Unidos y que está mezclado en la historia de política económica y claramente todos los historiadores lo conocen eso, de la prosperidad del oeste viene en parte, no en total, pero en parte de este contexto de esclavitud. Y de no hablar de eso, yo que sé, mira, tienes como tengo aquí en 573 páginas, no hablas de este contexto.
Y yo creí que esto era una crítica académica, ¿verdad? Yo creo que es importante, eso tampoco es muy raro. Pero el Heinrich se enfadó. Y yo voy, esto es en inglés, no voy a traducirlo, pero se puso a casi, bueno, se escribió un ensayo, pero estaba casi gritando, llamándome postmoderno, izquierdista, atacando, yo soy antropólogo, yo tengo... Y yo decía, oye, por favor, estamos hablando de un contexto académico. Claro que de dejar de hablar del sistema transatlántico de esclavitud, de estos contextos de colonización, racismo y los contextos económicos y políticos que vienen de esa historia, claro, tiene algo que ver con el oeste, con la prosperidad y el contexto político. Pero esto yo presento aquí, no más, yo, en Heinrich a mí me gusta mucho su trabajo y tenemos una amistad, pero se puso muy enfadado en este contexto, pero yo presento esto para hablar de difusión en el contexto académico, porque no solamente tenemos aquí en Norteamérica, y podemos hablar de Norteamérica en México un poco también, no solamente tenemos este contexto conservador en el mundo académico, pero también hay centros de poder que son más de conservadores, son un poco controlantes de de cuál contextos, palabras, enfoques y políticas puedes meter en el mundo académico. Y yo creo, viniendo de Harvard, Heinrich tenía su pensamiento y su mundo, y yo hablando de otras cosas, de contextos políticos, él inmediatamente se dio, esto es posmoderno, este es izquierdista, y yo digo que, bueno, claro, no soy posmoderno, soy izquierdista, pero al mismo tiempo soy académico. Y históricamente, políticamente, económicamente, el contexto de colonialismo, la historia de esclavitud, tiene un gran impacto en la prosperidad y la cultura del oeste. Y de no hablar de eso en más de 500 páginas de libros sobre esta cosa, es importante. Yo presento esto nomás para que piensas, ¿quién controla el contexto de hablar, de publicar y cuáles evidencias, informaciones y perspectivas llegan al, al, al alto nivel de difusión en el mundo académico? Eso siempre tienes que pensarlo. Ok. Unas cosas de divulgación al público y empezamos una charla que no solamente mí, hablando a vos. Ah, hace unos años, 5 años, algo 4 años así, me invitaron, la revista Science, el gran revista Science, me invitó a publicar un ensayo breve de menos de 1000 palabras sobre Charles Darwin en el 150 años aniversario de Descent of Man, que es el famoso publicación en 1871 de Darwin, el segundo grande libro de Darwin después del origen de las especies. Y yo en este momento de un par de años, de hacer una investigación sobre ese libro, específicamente su capítulo 7. El capítulo 7 de Descent of Man se llama On the Races of Man, sobre las razas de los seres humanos. Y la cosa es que, mira, Darwin era un hombre de Reino Unido del siglo XIX y tenía varios pensamientos, unos muy progresistas, anti-esclavitud, anti-guerra. Él tenía muchos pensamientos muy progresistas, pero al mismo tiempo él escribe mucho sobre jerarquía de inteligencia, cognición y capacidad de los grupos, las razas de los seres humanos. Y claro, en ese capítulo 7 de su libro, él piensa que todos los pueblos del continente de África y de Latinoamérica, los indígenas, los nativos de Sudamérica, tienen un nivel de cognición menos bajo de los europeos y que los europeos
y sus sistemas sociales llegan a ser victoriosos sobre todos los otros, porque bajo de la evolución de la selección naturaleza, la selección natural, van a ganar. Y eso es una cosa de racismo. Eso es racista de pensar de hay estos grupos biológicos distintos, las razas en seres humanos, y hay distinciones entre estos grupos en capacidad mental, en capacidad social, en capacidad del contexto de sobrevivir rasgos y cualquier cosa. Por eso yo escribí solamente diciendo que el Descent of Man es muy importante, el trabajo de Darwin es muy importante, es un hombre muy importante, un pensador muy importante, pero tenemos que tener en cuenta que también hay varias cosas en estos libros que son racistas y sexistas. Y pues el Darwin sobre mujeres, esa es otra cosa. Pero no es tirar a Darwin, solamente es, como digo aquí, es aprender de Darwin, pero siempre tenerle en contexto y entender que algunas cosas que dice vienen de un contexto ignorante, racista o sexista, y por eso tenemos que renovar algunos de nuestros pensamientos derribidos del pensamiento de Darwin. Tampoco es algo, yo creo, muy fuerte, pero cuando se publicó esto en Science, el impacto al público enorme y también en los biólogos. Muchos biólogos, bueno, biólogos viejos y europeos, la mayoría, escribieron no solamente a mí, pero al jefe de mi departamento y al presidente de mi universidad, diciendo que me deben echar porque soy izquierdista loco, soy antidarwinista, y diciendo que esta publicación de una página de menos de 1000 palabras se va a hacer un gran daño al estudio de biología porque estoy criticando a Darwin cuando Darwin no tenía nada de problema, algo así. Y entonces yo recibí cartas, emails, llamadas, miles, entre un espacio de un par de meses sobre este tema. En ese momento me daba cuenta que es importante entender el contexto cultural y política de nuestros estudios. Yo estuve haciendo una cosa académica investigando Darwin, y los historiadores y filósofos de ciencia hablan mucho del contexto de Darwin, el racismo, el sexismo que viene de su época y todo eso. Yo publico como científico, ¿verdad?, en el Science, en la revista Science, y el impacto de esta divulgación, de llevar mi investigación de un par de años a esas 1000 palabras para decir, hey, es muy complicado, tenemos que repensarlo, tenía un impacto, yo creo, bastante bueno para estudiantes y mucha gente, pero en el mundo público y también en el mundo académico había un impacto muy negativo. Y eso es, yo creo, importante pensar. Podemos hablar más de eso, pero yo no más quería notarlo porque el contexto de trasladar o traducir información de investigación académica al público, tienes que pensar quién es el público, cómo van a reconocer lo que estás diciendo, pueden leer lo que estás diciendo y entenderlo en el contexto, o lo van a imponer un contexto político de repente. Porque en este ensayo, en mis otras publicaciones sobre Darwin, no estoy diciendo que Darwin es un mal hombre, que es un genio, que nos ha ayudado mucho en entender cosas, pero al mismo tiempo también es bastante racista y sexista en algunos contextos, y tenemos que tener eso en cuenta. Ok, tengo equivocado. No es 2022, es 2012 y 2024. No, 2012 y 2022, lo tengo equivocado. Pero la cosa es que he publicado 2 versiones de mi libro, Race, Monogamy and Life, Raza, Monogamia y otras mentiras. Y lo que quiero decir rápidamente es solamente que este libro es para estudiantes y el público. Y tiene un montón de citaciones, de artículos y de información, y es para no más ofrecer al público y a estudiantes de licenciatura la oportunidad
de dar un poco de complejidad al contexto de raza y racismo, de sexo y género y de ese pensamiento de agresión, violencia, es algo natural o al fondo de los seres humanos o al mismo de los hombres humanos. Yo creo que estos son mitos que son muy fuertes, la existencia de raza. Como a un contexto biológico, la cosa que monogamia o un tipo de familia, un tipo de amor es lo natural, y también de la agresión es algo al fondo del ser humano, de la naturaleza humana. Son mitos muy fuertes. Y yo quería entregar y ofrecer oportunidad para leer sobre una variación de datos y análisis que van en contra de esos mitos. El impacto fue enorme. Bueno, vendió muchos libros, eso es bueno, pero también estudiantes y el público de gran parte lo gustaba mucho, pero al mismo tiempo había como otra vez, como lo de Darwin, un gran, un segmento del público y también de académicos que se enfadan mucho que criticar lo que entendemos que es verdad, que es la realidad, que raza es biología, que el sexo es una cosa, no otro, no hay variación, y que los hombres son malísimos, que los hombres son violentos y agresivos en el corazón. De dar un poco de complejidad a estos temas, a esos mitos, tiene un impacto enorme. Y hasta hoy recibo emails, cartas, llamadas de vez en cuando, gente diciendo, qué impresionante, me impresionó mucho, muchas gracias por escribir esto. Al mismo tiempo, tú eres loco, tú estás haciendo daño al mundo. Y entonces tenemos que siempre recordar que el contexto en que publicamos, la divulgación de las investigaciones académicas de antropología física y antropología en general, tiene impacto, siempre va a tener impacto, y tenemos que pensar claramente si entendemos lo que estamos haciendo cuando publicamos, cuando hacemos divulgación en el público. Ok. Termino con el sexo es espectro, los límites biológicos del binario. Ese es mi último libro. Solamente llevo unos meses publicado. He tenido varias reseñas buenas y malas, pero bastante buenas, y algunas enfadadas y criticando. Pero lo importante es, tiene un impacto, y la mayoría de gente están diciendo que esto es muy interesante. Gracias por publicarlo y todo eso. Pero lo interesante es, en vez que yo estuve totalmente preparado para un montón de ataques, de una negatividad enorme, de reseñas negativos. Hay algunos, muy pocos. La cosa interesantísimo es que el impacto del libro, yo estoy haciendo entrevistas en México, en España, en Noruega, en Dinamarca, en muchos sitios, pero no aquí en los Estados Unidos y no en el Reino Unido. Y muchos me invitaron, típicamente me invitan cuando publico un libro, yo tengo conexiones y tal, me invitan para presentar y cosas así. Y muchas de las sitios típicos donde me invitan a presentar con este libro, no lo hicieron. Y algunos sitios me invitaron y me cancelaron la invitación, diciendo que es demasiadamente caliente este tema y no queremos hacerlo. Es muy interesante, y eso no pensé al principio, cuando estuve hace 3 años empezando a escribir este libro, pero de repente tenemos que recordar el contexto político aquí en los Estados Unidos. Publiqué este libro al principio, en el cuarto mes de Trump, y entonces el mundo es distinto. Empecé hace 3 años con un pensamiento que voy a publicar este libro y intentar divulgar divulgación de toda esta investigación, pero ahora en el contexto político de los Estados Unidos no funciona. Bueno, esos son unos ejemplos nomás para ofrecer algo de mis pensamientos sobre los contextos y los contenidos también de publicación, de difusión entre el mundo académico, de divulgación al público. Y claro que podemos charlar sobre estos temas y otros. Pero quiero recordar en este momento el título, ¿verdad?
de esta presentación y esa pregunta que siempre me pongo a mí mismo. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué hago antropología biológica, antropología física? ¿Por qué soy antropólogo? Soy antropólogo porque conozco, entiendo que cuerpos, culturas, vidas y la política, contextos políticos, siempre están entrelazados. Y si intentamos como académicos, como investigadores, si intentamos el difusión, divulgación de nuestras investigaciones, de esta información, de los contextos que trabajamos, tenemos que siempre tener en mente el impacto potencial y las razones de hacer este tipo de trabajo. Yo lo hago porque yo tengo un gran interés en todo del ser humano, pero al mismo tiempo yo lo hago también porque yo creo que el falta, la falta de información, el nivel de ignorancia sobre muchos de nuestros temas del cuerpo, de los seres humanos, del comportamiento, de evolución, y del contenido, del contexto de los seres humanos y la variación entre humanos. Yo creo que hay una gran ignorancia y también que esa ignorancia o esa desinformación está en este momento manipulado por poderes, por gobiernos y por otras organizaciones que quieren aumentar al odio, al daño a los seres humanos. Y yo creo que es parte de nuestra obligación como antropólogos, específicamente como antropólogos físicos y biológicos, oponer este contexto y intentar difusión y divulgación lo mejor que podemos. Y ya. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por compartirnos estas ideas que me parece que pues son muy provocadoras, obviamente, y es una, también diría yo, una de las características que tú has tratado de imprimir en tu trabajo, ¿no? Porque, pues justo, ¿no? La provocación empuja a la gente a pensar de otra manera. Sí, Y creo que parte de lo que nos estás diciendo tú aquí es eso, precisamente, eh, hay muchas y muy diversas formas de ser humano y de pensar ser humano. Y como antropólogos, ¿no? Que eso es parte del argumento que tú estás planteando, pues debemos de cuestionar ahora sí que todo, ¿no? Incluso sí. aquello que aceptamos casi sin chistar, pues incluso eso mismo también hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante el contexto que nos pones. Si quieres apuntar algo Sí, adelante. sí. Sí, sí, no, no. Dices que es provocación. Y la cosa es que yo siempre me voy, no sé por qué, pero siempre me sorprenda un poco que lo que hago es provocación. Yo siempre estoy pensando, bueno, aquí tenemos esta información, los datos, el análisis, voy a proponer aquí, lo pongo, voy a ponerlo, y gente se ponen enfadada o se creen que es problema. Y eso es siempre porque yo tengo esta perspectiva que hay varios modos de aprender, de entender y de diseminar, de difusión de información. Y ya también, yo leo muchos artículos que a mí no me gustan mucho sus conclusiones, pero son buenos. Hay metodología en contexto teórico, claro. Y entonces yo no voy a decir que esto es malo, sino que yo no estoy de acuerdo. Pero eso puedes no estar de acuerdo con algo y no ser que la cosa es una provocación. Y eso es la cosa, yo creo que algunas cosas, y parece que esas cosas que van un poco a la justicia social, a ese lado de justicia, esos son más provocantes que otros. Por supuesto, ¿no? Yo creo que lo que dices es un poco que tu trabajo se ha enfocado en cuestionar pues las cosas que son aceptadas, ¿no? Y Sí, no porque no se sí, acepten, sino porque a lo mejor también se pueden pensar de otra manera y eso creo que es parte de lo que nos estás diciendo aquí. Voy a sí. tratar de resumir algunas ideas de las que nos presentaste para
transitar hacia una especie de diálogo breve para que después podamos escuchar las preguntas de los compañeros. Bueno, nos plantea Agustín tres conceptos centrales, ¿no? En su conversación, que es la difusión, la divulgación y el impacto. Creo que traes aquí a nuestra mesa, pues esta noción del impacto que nosotros no habíamos venido trabajando, nos habíamos concentrado sobre todo en la difusión y en la divulgación, Sí, pero me parece que el impacto es una cosa muy importante y que si bien en el ámbito de lo académico, es una cuestión recurrente, las revistas con alto impacto y etcétera. Creo que también es importante pensarlo a un nivel más social, ¿no? A un nivel de sí, divulgación. Y creo que esa es parte de lo que nos dices, ¿no? O sea, cómo impactamos a la gente en nuestro propio gremio, pero también fuera de él, tanto en la academia como más allá, ¿no? Bueno, hablas también de una cosa interesante que es que la antropología biológica o física en particular la concibes tú así y yo coincido, pues es una especie de un mestizo, ¿no? Entre las distintas sí, antropologías, con la historia, con la sociología, con la fisiología, etcétera. Entonces, bueno, lo que nos aportas tú con esto es la necesidad de una antropología transdisciplinaria, sí, interdisciplinaria, como la queramos pensar, multidisciplinaria, ¿no? Entonces, ese es otro punto que me parece relevante. Una cosa también que creo que, pues, como académicos no debemos olvidar es la importancia del trabajo con los estudiantes, ¿no? Cómo se sí, aprende de ellos, que a veces aprendemos más los profesores de los estudiantes porque, pues eso, ¿no? Una mente fresca, sin tanto estructura y prejuicio, sí, muchas veces trae ideas que son importantes, ¿no? Eh, me gustó mucho que sacaras el tema de la etnoprimatología. Yo tenía preparado, por supuesto, preguntarte sobre esta cuestión y si quieres más adelante hablamos de eso. Tú, esto no lo comentaste, pero el trabajo de la etnoprimatología sí lo comentaste, pero quizá no con este concepto central que es la idea de una interfase entre lo humano y sí, lo no humano, ¿no? Me parece que ese trabajo de la etnoprimatología es muy importante por esa idea, pero además sí, también porque la etnoprimatología está pensada como un trabajo para realizar divulgación, ¿no? Entonces, sí, yo sí, creo que eso también me parece que es muy relevante. Ahorita, bueno, voy a comentar esto y esto sí me gustaría que lo dialogáramos, pero dijiste algo con lo que también coincido totalmente, ¿no? Que es la ciencia es un tipo de trabajo que su esencia es muy conservadora. Y es interesante porque, pues tú justamente lo que nos planteas es que tratas de romper esa característica de sí, ser un tipo de trabajo que se autocorrige a sí mismo y que va avanzando precisamente en función de revisarse, ¿no? Pero, pues eso, ¿no? Tú nos traes aquí a cuento la idea de que la ciencia debería intentar romper esas barreras y si bien tenemos métodos y metodologías que son muy robustas, muy potentes y que sí, debemos seguir utilizando y replicando, pues también hay otras cosas que debemos de incorporar a la ciencia que se han visto desde una perspectiva conservadora como eso no tiene nada que ver sí, con esto. Y ahí me iría pues a la cuestión de la política, ¿no? Porque cuando nos hablas del trabajo de Henrich, con el cual has dialogado, pero también pienso en Jerry Coyne, ¿no? Que es un sí, detractor de tu trabajo. Para quienes no lo conozcan, Jerry Coyne es un biólogo muy crítico del trabajo de sí, Agustín, sobre todo en esta idea de que el sexo no es binario, ¿no? Pues Jerry Coyne, pues es una persona muy conservadora en ese sentido, ¿no? Y creo que es interesante ver cómo este carácter conservador de la ciencia no necesariamente tiene que ir alineado a la idea de que la política no es parte de la sí, ciencia, sí, ¿no? Y Heinrich y Pinker y Jared Diamond y Yuval Noah Harari, etcétera, hablan sí, hacen este trabajo de divulgación de la ciencia, pero una especie de ciencia
aséptica, ¿no? Donde Sí, no se contamina de otras cosas como si, y sobre todo de la política, ¿no? Pareciera que quien trabaja haciendo ciencia, pues es una especie eh, de persona que está vacunada contra las ideologías políticas, ¿no? Cosa que es totalmente falso. Si sí. Jerry Coyne y Heinrich precisamente tienen una ideología política y por eso discuten contigo, ¿no? No solo por sus trabajos académicos, sino también por su postura ideológica y política, ¿no? Eh, y bueno, ahora sí, pasando, digamos, al diálogo, ¿no, Agustín? Aquí en esta presentación que nos acabas de compartir, eh, nos comentas, creo que se me fue un poco la señal, pero ahí ya volvió. Sí. Mm. Nos comentas, bueno, y nos hiciste una revisión muy importante de lo que tú crees y cómo crees que debe de hacerse la ciencia, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo dialogar con otros conceptos que ya son muy prevalentes, como la anticiencia y la pseudociencia? Ah. Bueno, ¿me oyes, Bernardo? Sí, sí, estás. Perfecto. Anticiencia, pseudociencia. Tenemos que tener cuidado, yo creo, en estos contextos, porque anticiencia puede ser muchas cosas. Hay científicos que yo creo que son anticiencia porque ellos se creen de hay solamente algunas maneras, metodologías o contextos que son científicos. En este momento yo reconozco que, mira, estoy trabajando con grupos antropólogos y biólogos indígenas de Brasil que están entregando y impactando las cosas, estudiando, haciendo investigaciones con ciencias del oeste, pero también con sus prácticas indígenas en este momentos de prácticas forestales y todo esto de restauración, de mantenimiento, sostenibilidad de la selva en esos contextos. Y yo creo que hay varias ciencias, ¿verdad? Varias prácticas que se funcionan como ciencia, metodologías científicos, pero hay mucha gente que dice que eso no es ciencia. Ciencia es del mundo, un tipo de trabajo, pero estos prácticas, estos modos de estos conocimientos de otros grupos que no vienen del mundo académico del oeste, no pueden ser ciencia. Y eso es un contexto anticiencia. Pero yo creo que estás hablando del anticiencia como el antivacuna o este contexto de los intelectuales, los investigadores, no entienden porque son, no, bueno, que no entienden, que tienen esa información, pero no son los que tienen no saben lo que está pasando de verdad. Son expertos, pero deja a los expertos, pues los expertos se creen mucho. Y yo creo en este momento aquí en los Estados Unidos y también en México es que tenemos un montón, como un movimiento popular, ¿verdad? Que es anti-experto. Y claro, que los expertos muchas veces en nuestra historia fueron totalmente equivocados, ¿eh? Pero típicamente no lo son en los contextos medicales, del salud público, de salud ambiental. Yo creo que es muy importante de no hablar de expertos, sino de la ciencia, de los estudios, del análisis, los datos. Eso es lo importante. Si quieres decir que esto experto no, él puede decir cualquier cosa, no le escuchas. Es mejor decir, bueno, mira, tenemos grupos de expertos, de científicos, de investigadores, que todos están leyendo y haciendo reflexiones sobre estos datos y análisis y todos concluyen la misma cosa. En ese contexto tenemos que empujar contra el anticientífico. El pseudociencia, eso es como los racistas, los race realists que se llama, ¿verdad? En inglés, los que dicen que no, los seres humanos tienen agrupaciones biológicos que son las razas de blanco, negro, lo que sea. Esos son pseudocientistas en los que llevan
algunos datitos del mundo genético, del mundo médico, cosas. Dicen, mira, mira, aquí una diferencia. Un Pero cherry no picking, están. ¿no? Sí, 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 cherry picking, sí, sí. Y eso también, yo creo que, mira, como antropólogos, tenemos también el contexto etnográfico y el contexto de la historia de la ciencia, de la filosofía y historia de la ciencia, y también como científicos para traer a esta conversación algún perspectivo que dice que, mira, tenemos que entender lo que está pasando en la cultura en este momento, pero también entender cómo podemos analizar y entender estos debates. Muy bien, gracias, Agustín. Para seguir con los personajes que mencioné, Steven Pinker, Jared Diamond, ¿no? Etcétera. Justo, ¿no? Creo que estos personajes se insertan en el contexto de científicos que pueden ser en algún sentido anticientíficos, ¿no? Sí, Por ejemplo, pues pienso en el mismo Pinker, ¿no? Que plantea una serie de escenarios que a mi juicio están sesgados desde su posición de donde él está, ¿no? sí, Y eso, pues creo que como antropólogos, una de las cosas que aprendemos desde jóvenes es tratar de despojarse un poco de los sí, prejuicios, de las prenociones, etcétera, cosa que es totalmente imposible, pero sí, uno tiene que tener eso, ¿no? En cuenta. Quería hacer un comentario rápido, que es comentarle a una de las compañeras que preguntaba si el libro sobre raza, monogamia y etcétera está en español. Bueno, decirle que no, no está en español, pero tenemos publicado un capítulo de ese libro que está en español, que me parece que se llama Lo que la evolución es y lo que no es la evolución. sí, Es una traducción de nuestro colega Francisco Vergara, que hemos publicado en un número especial de la revista Cuicuilco. Entonces les invitamos a que quien quiera, pues ahí puede revisar la introducción del libro, que puede dar luz sobre cuáles son los temas que plantea allí el autor, en este caso Agustín. Eh, sí. quisiera... Y quiero Sí. decir, Bernardo, perdón, pero quiero decir que no, llevo años buscando editorial para publicarlo en español, pero no tienen interés. Es interesante porque, no sé. Sí, es interesante. Bueno, a ver si podemos hacer algo allí. Eh, Poco para hablar también de tu trabajo y después pasarle la palabra al público. Bueno, no nos hablaste de uno de los proyectos en los que estás participando ahora mismo, que es el de Homo naledi, ¿no? Y el lugar donde han aparecido estos fabulosos fósiles que replantean muchas de las cosas que hemos establecido como aspectos casi inamovibles de lo que Sí, significa ser humano y de lo que implicó esa historia del proceso de hominización. Agustín, para los compañeros que no lo conozcan, trabaja junto con el equipo de Lee Berger y John Hawks en Sudáfrica y los compañeros sudafricanos que trabajan allí. Y bueno, es un yacimiento que se llama Rising Star, y en este lugar, que es un complejo en realidad de muchas, bueno, sí, el complejo es lo que se conoce como la cuna de la humanidad, ¿verdad? sí, The sí, Cradle of sí. the Humankind. Y bueno, quisiera ver si nos pudieras, pues, compartir un poco de esa experiencia, porque creo que el trabajo que ha realizado Lee Berger, John Hawks y tú mismo, pues justamente apuntan hacia romper esas estructuras Sí, tradicionales de cómo se publican los trabajos, de cómo hay que guardar los datos para ser trabajados por la gente que los descubrió, que los colectó, lo que sea. Y pareciera que tú, junto con los colegas del proyecto de Homo Naledi, pues tienen otra idea, ¿no? Tienen una idea sí. distinta de cómo debe trabajar la ciencia, justamente en esta idea de lo muy conservador y las cosas que pueden cambiar. ¿Puedes
compartirnos algo de esto? Me parece que es fascinante ese ejemplo y creo que daría mucha luz a los compañeros que nos escuchan. Sí, no, en el contexto de divulgación y difusión es muy importante, ¿verdad? Bueno, entonces este es un proyecto enorme directado por Lee Berger, John Hawkes y Kenelwe Malopiane. Los tres doctores son directores del proyecto y yo trabajo con ellos en este proyecto. Ay, mira, tenemos en el Rising Star sistema de cuevas. Hace 10 años, un poco más de 10 años, se descubrieron los restos del Homo naledi, que es un homínido, ¿verdad? Que es aliado a los seres humanos, pero no somos del mismo linaje, ¿verdad? Estamos del mismo género, pero bueno, lo interesantísimo es que el Homo naledi es como nosotros, pero un poco distinto, con un cerebro menos de como un tercio de nuestro cerebro, de tamaño. Aunque una de las estructuras del cerebro, el frontal y todo, son un poco más parecidos a los seres humanos, pero es un cerebro pequeño. Y entonces es muy interesante porque están metidos en estas cuevas a larga distancia de la entrada, y es muy difícil llegar a ese punto. Y nosotros proponemos que son allí como restos que serán puestos por los otros Naledi, que es un tipo de funerario, un contexto mortuario, que pusieron los cuerpos, los restos de sus compañeros como un ritual o como un comportamiento de recognición del muerto, algo así. Bueno, puedes discutirlo. La cosa es que hemos publicado un montón de datos, enormes datos. Y este proyecto es tan importante en el contexto de divulgación, porque en el momento que recuperamos la cosa, hacemos el análisis y lo publicamos. En ese momento también publicamos el acceso a todos los scans digital de todos los huesos, de toda la información. Todo el mundo, cualquier del público puede ir y bajar todos los datos, cuando ya lo hemos publicado por primera vez, todos los datos y mirarlos para sí mismo. Y entonces yo creo una cosa es importante. También trabajamos con Netflix para hacer este documental del descubrimiento de este contexto funerario muy interesante, y lo hicimos un documental que yo creo es bastante bueno. Yo siempre tengo miedo de estar en documentales porque no tienes control sobre el contenido y tal, pero no, salió yo creo bastante bien. Y muchos de nuestros colegas en la investigación de la evolución de los seres humanos se enfadan mucho. No puedes decir eso es demasiado básico y simple, y también hay debate entre el mundo académico. Pero yo digo, mira, millones de personas están mirando este documental. Sí, puede ser que hay unas cosas en el documental que no te gusta, que seguimos debatiendo en el mundo académico, pero al mismo tiempo, miles o millones de personas están pensando sobre una cosa que nunca se pensaron de otra manera, sobre la evolución de los seres humanos, sobre la diversidad de los seres humanos. Tienen un interés en el mundo científico, el mundo de evolución, que antes de ver al documental no lo tenían. Y yo creo que eso es un modo de divulgación que es importante. No tenemos siempre que tener todo ya como tener todo ya fijo, que todo el mundo ya Aceptado. dice que esto es aceptado, que todo. Tenemos también que poner los debates de la ciencia al mundo público para que ellos reconocen que cuando los científicos dicen algo, estamos diciéndolo desde datos y análisis, no estamos diciendo que esto es la verdad. Y tenemos que entender que la verdad se cambia cuando acumulamos más datos y más análisis. Y la cosa es que tenemos que combatir ese pensamiento que es blanco y negro, sí o no, que muchas cosas son complejas. Y entonces tenemos que proponer contextos, debates, divulgaciones que muestra que el mundo de ciencia tiene una metodología, tiene el contenido interesante y replicable, pero tampoco está terminado. Estamos siempre renovando las cosas. Claro, y porque en ese sentido la ciencia es así, ¿no? Nunca termina, siempre seguirá avanzando y no hay verdades inamovibles, sino por el contrario, sabemos de antemano que todo puede cambiar, ¿no? Hay cosas que Sí, sí
pues hay demasiados datos que nos permiten sostener que es así o asado, Sí, pero hay otros en donde no y que tenemos que estar conscientes de que las cosas no es que puedan cambiar, sino que van sí, a cambiar, ¿no? Bueno, mi último comentario, Agustín, además de agradecerte pues, la posibilidad de dialogar contigo, bueno, hemos tenido la fortuna, o bueno, yo, de poder compartir contigo y además escribir algunos trabajos. Y preguntarte también con respecto de esto que nos compartías del proyecto en Sudáfrica, y bueno, que tú que conoces también el sur global en el ámbito de lo académico, nosotros, tú y yo y nuestro colega Juan Manuel Argüelles también hemos publicado sí, sobre algunos conceptos, la noción de centro y periferia en el ámbito de la academia, ¿no? Y de cómo las asimetrías juegan un papel importante en que algunos países, algunas instituciones, algunas disciplinas sean mucho más robustas y más vocales que otras. Eso sería, de hecho, lo que vemos que está pasando un poco en la antropología, ¿no? La sí, antropología ahora mismo, en el ámbito de los estudios, la era postgenómica, pues precisamente se ve, no voy a decir atacada, pero sí se ve muchas sí. veces contrastada con el dato duro, ¿no? El dato genético, el dato genómico. ¿Qué nos puedes decir, Agustín, sobre esto? Y aprovechando también, digamos, tú que eres un ciudadano del mundo, pero de Norteamérica, ¿cómo verías pues el contraste de las antropologías mexicana y estadounidense? ¿Cómo se distinguen, Uf. cómo se complementan? Yo sé que es toda una tesis para eso, pero apórtanos una perspectiva desde tu experiencia, por favor. No, yo creo que eso es muy importante hablando de difusión, divulgación e impacto. La cosa es que, mira, en este momento la antropología biológica, antropología física en Latinoamérica, eso es México, Centroamérica y todo el sur, Sudamérica, yo creo, un centro de innovación. En este momento hay más pensamiento innovador, innovadora en esas zonas que aquí en el norte. Y eso es porque yo creo que acaba de abrir muchas oportunidades, aunque la infraestructura tecnológicamente y con el apoyo financiero no llega al mismo del norte. Hay oportunidades y entrenamiento, hay más estudiantes y más investigadores. Entonces yo creo que estamos en un momento así muy interesante. Pero al mismo tiempo, como hablas del centro y periferia, el centro de investigación o de reconoción de investigación, y el dinero y el poder sigue aquí en el norte, sigue en Harvard, en Dinamarca, en Inglaterra, en Alemania, y también sigue porque tenemos un proceso de difusión que es no totalmente, pero mayormente en inglés. Es la cosa del trabajo en inglés tiene más impacto, tiene más, no sé, gente se creen que si viene un artículo en una revista en inglés, tiene más, no sé, importancia de algo que sale en español en Tiene un más tal. rigor. Rigor, eso es la cosa, el entrenamiento de los investigadores. Tontería, eso es una tontería, pero yo creo que seguimos con ese contexto. Y hablando, yo quiero hablar, propongo esta cosa de idioma, porque eso es muy importante. Y también quieren decir que en el momento postgenómico, si haces contextos, estudios genómicos de alto nivel, es mejor que hacerlo en un laboratorio pequeño. Tampoco tiene razón. Es que hay varios tipos de cuestiones, varios tipos de métodos y contextos teóricos que puedes usar en estos varios institutos o niveles de tecnología o infraestructuras. Y yo creo que estamos en este momento con ese pensamiento de jerarquía de lo más tecnológico, lo más avanzado como infraestructura. Eso produce mejor ciencia. Y claro que entendemos que eso no tiene razón. Y tenemos que renovar, yo creo, nuestro entrenamiento y también aquí en el norte y en el sur, ¿qué leemos? ¿Quiénes estamos leyendo?
cómo aprendemos sobre el trabajo que está haciendo y dónde en este momento, dónde tenemos congresos y reuniones. Eso es interesante porque siempre están en el norte, aquí en los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, lo que sea. Eso es más difícil llegar del sur al norte, pero también en este momento en los Estados Unidos puede ser que no puedes llegar. Entonces, yo creo que lo importante será más y más congresos, talleres, cualquier cosa en México, en Argentina, en Brasil, en Sudáfrica, en Kenia. Y eso resuelta, yo creo, en un poco más de innovación y contextos transdisciplinarios o una aumentación de quiénes son los investigadores, los directores de proyectos. Y en ese momento, cuando más directores de proyectos vienen de más países o historias o escuelas o tradiciones, yo creo que podemos aumentar el impacto de difusión entre el mundo académico, pero también en divulgación sobre el mundo. Claro, ¿no? O sea, aumentar la diversidad de quien hace ciencia y cómo la hace, pues también es algo que puede contribuir de manera muy importante a estos otros mundos que no Sí, hemos todavía ni siquiera imaginado, ¿no? sí, Muchas gracias, Agustín. Quisiera decir una cosa nada más y luego pasarle la palabra al público y comentar algunas de los comentarios que nos han planteado. Pero quería decir, y tú estarás muy al tanto de esto, Agustín, quizá algunos de los que nos acompañan no tanto y otros sí, pero digamos, en este contexto en el que Estados Unidos está recortando muchos de los apoyos a la ciencia y a la divulgación, precisamente quería hablar del caso de Sapiens, ¿no? O Sapiens, sí, el sitio web, la revista digital de la Werner Grant Foundation, que desafortunadamente ha tenido que cortar su publicación por falta de apoyos, ¿no? Lo cual sí. nos resulta increíble para quienes seguimos este trabajo ya de varios años, y pues es lamentable, ¿no? Ver cómo esto está ocurriendo, pero un poco lo que decías creo que también es cierto. En el sur global están ocurriendo tantas cosas que hay que voltear Sí, a ver también a otros lados, ¿no? Y a lo mejor de sí, allá venga ahora mismo, en este momento, esa diversidad de sí. pensamiento y de formas de ver las cosas. Bueno, 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 rápidamente, también, adelante. Bernardo, la cosa es que el acceso al web. Eso es Mm, lo importante en este momento. El divulgación no es tan caro y difícil poner cosas en un contexto accesible, ¿verdad? En este momento he cambiado un poco el open access, ¿verdad? En ese contexto yo creo que es importante y también más revistas científicas están poniendo artículos en inglés y español y otros idiomas también, pero yo creo que poco a poco vamos cambiando las cosas. Pero sí. como la Sierra de Sapiens es un gran, bueno, Una es pérdida, un poco, sí, es es una una pérdida, pérdida. pero al mismo tiempo debe salir algo de México o Argentina o Brasil de misma Sí, manera. Eso, sí, creo que ahí nos dejan, nos pasan un poco la estafeta o podríamos sí. tomar la estafeta en ese sentido y creo que es Bueno, interesante. voy a decir, también hay revista de web Iconema en México ahora, que también tiene varias cosas mías, pero de mucha Por gente supuesto. escribiendo contextos antropológicos. Yo creo que hay una oportunidad aquí que el mundo, o el mundo del sur, pero hay otros mundos que no son solamente los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Dinamarca, pueden contribuir de nueva de divulgación y impacto en unas Yo maneras estoy de importantes. acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo, Agustín, e incluso diría que esto que dices del open access o los trabajos Sí, de acceso abierto. Pues justamente creo que esa es una de las cosas que quizás el centro pueda retomar de la periferia, ¿no? sí, Porque si sí, hay algo que caracteriza a la literatura especializada científica académica del sur global y en concreto de Latinoamérica, es que en general todas las publicaciones son de acceso abierto, ¿no? sí, Porque pues ¿quién va a pagar para leer nuestros trabajos? Pero además no es solo eso, sino que lo podemos ver desde el otro lado, ¿no? O sea, sí, el alcance es enorme de los trabajos que nosotros publicamos
Lo que pasa es que ahí hay que ir fortaleciendo esos canales, ¿no? Bueno, le quiero pasar la palabra y después revisaré algunos comentarios para compartírtelos, a ver qué reacción tienes. Airi Dominique, adelante, y luego Víctor Acuña, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Estás por ahí, Airi? Sí, ¿Me escuchan? sí, Sí, te sí. escuchamos. Sí, gracias. Pues en realidad quería formular una pregunta, pero, o sea, entre tanta información siento que no logro generar como una pregunta en específico y tengo como más que nada varios comentarios al respecto. Yo, en mi caso, pues me dedico más al área de la historia y, y me parece también interesante ver cómo la antropología se confronta, o más bien se enfrenta a temas relacionados a cuestiones epistemológicas de su propia disciplina, ¿no? Sí, Y, y en el caso de la historia, se me hace, es muy, bueno, siento que ya tendencias más modernas eh, van orientadas a considerar a la historia no como una disciplina completamente objetiva y entender al historiador como un creador de narraciones, que al sí, final se habla del pasado, por más que se intente decir que los científicos hacen trabajos meramente objetivos, siempre está la narración que se realiza está a merced, ¿no? De una persona y de un individuo que está presente en cierto contexto y con ciertas ideologías y ciertas, ya como preceptos, ¿no? sí. Yo pensaría, o se me ocurría mucho en el tema de la epistemología de la ciencia en general. Creo que lo mismo podría suceder en el tema de las ciencias, digamos, exactas o ciencias naturales, que a veces en este periodo en el que la ciencia está como, digamos que la confianza de la sociedad está en su mayoría más orientada hacia la ciencia. O sea, uno ya a veces ni siquiera confía en el Estado o en las religiones, confía más en la ciencia, ¿no? Sí. Entonces, como una nueva religión, como a nivel mundial, como si sucede algo que nos va a dar paz o tranquilidad ante la falta por ejemplo, yo pensaba en las pandemias, en la epidemia. Hay una falta de claridad. ¿Quién nos va a dar la claridad? No la ciencia. Antes, quien nos daba la confianza en estos periodos era la religión, Dios, después el Estado, y así, y en general siento que en muchos aspectos la ciencia se convirtió en esta entidad, ¿no? De generar confianza. Em, yo no sé si usted ha considerado también como cuestiones am, como éticas, o por lo menos yo pensaba como también qué problemáticas ya éticas se podrían dar al momento de darle tal valor a la ciencia, y incluso los mismos científicos considerarse a sí mismos como individuos o como participantes de unas disciplinas que no se le puede cuestionar nada, ¿no? Incluso el mismo Darwin, o sea, ¿qué consideraciones éticas hay detrás de no darle la libertad a alguien de cuestionar a un científico que ya fue ya pertenece a toda otra época, todo otro contexto y además todas otras técnicas, ¿no? Entonces, yo también, no sé, se me ocurría mucho la parte también como cuando hablaban de multidisciplinariedad, Sí. pensaba mucho en la filosofía de la ciencia, porque normalmente también esas preguntas se suelen dar y creo que a veces los mismos científicos son los últimos que se acercan a, a cuestionarse a sí mismos, ¿no? ¿Cuáles son los límites epidemiológicos y además cuáles son los riesgos de no verse a sí mismos como sujetos con límites incluso? Pues bueno, ese era más o menos mi comentario. No, gracias, Airi. No, yo creo es muy importante, no, brevemente, mira, la cosa es que yo creo que es muy importante, yo estoy diciendo ciencia, ciencia en varias de las presentaciones aquí, pero tienes razón, yo no pienso que ciencia es como una cosa. Hay científicos, la ciencia es métodos y contextos teóricos, pero siempre tenemos que tener en cuenta los contextos epistemológicos, ¿verdad? ¿Cómo preguntamos? ¿Qué preguntas
hacemos? ¿Quiénes son los científicos haciendo el trabajo? Todo mi trabajo, como yo he presentado aquí, es de alguna manera preguntando a los otros, mis colegas científicos, oye, pero ¿y esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estamos pensando de contenido siempre de esa manera? Pero aquí tenemos otros datos y análisis. Y yo creo que lo importante es los científicos. ¿No? Soy científico. Los científicos siempre tienen que tener en mente el contexto epistemológico para no olvidar que somos personas haciendo cosas y preguntando preguntas que tienen su historia, que tienen su contexto político, que están apoyados financieramente por varios grupos y cosas. Todo eso yo creo, podemos hacer el trabajo, pero siempre tenemos que notar que eso es el contexto en que trabajamos. Y yo creo que también el divulgación de información de ciencia, de investigaciones y resultados, tenemos que siempre recordar que al público tenemos que decir estas cosas y decir, no estoy hablando como científico, que es bueno, muchos científicos hablan como yo soy Dios, yo entiendo todo aquí. Y la cosa es que tenemos que decir, mira, tenemos estos datos, este análisis, mira qué es posible. Yo creo que pasé así. Mira, aquí hay un montón de cosas y yo estoy interpretando estas cosas de esta manera. Yo creo que eso es importante. Y eso es porque puedes tener en cualquier cosa, este contexto de sexo y género, que es muy complicado. Hay varias maneras de hablar del sexo y género en el contexto científico de investigaciones y también en el contexto público. Tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que hablar sobre estas cosas y entonces notar que hay complejidad y notar que todos tenemos pensamientos, creencias y contextos políticos que traemos a nuestras conversaciones e investigaciones. Que sí, eso es importante. La cosa es cuando en antropología llevamos mucho tiempo criticando a nos mismos, ¿verdad? Eso es en la práctica de los antropólogos, pero muchos biólogos no lo hacen. Y entonces yo creo que ese es un momento que podemos ayudar a nuestras colegas como antropólogos biológicos o físicos, ayudar a los otros que están estudiando genética, genómica, biología, que tienes que tener este contexto epistemológico, político y cultural en cuenta cuando estás haciendo trabajo y cuando estás haciendo divulgación de ese trabajo. Gracias. Y un par de comentarios y le paso la palabra a Víctor. Nos dice Ale, nos pasa igual en Argentina con las líneas de investigación sobre estudios de la sexualidad en el CONICET, en este contexto de derechas. Creo que está hablando sobre el tema de lo binario y Sí, etcétera, ¿no? Otro comentario de Marlene Ibáñez. Parece que en la antropología biológica se insiste mucho en la idea de objetividad, pero la divulgación siempre está atravesada por contextos sociales y sí, políticos. Lo sí, interesante es que cuando se intenta explicar con claridad o desmontar ciertos mitos, muchas veces se le etiqueta como si se defendiera una ideología. Tal vez el sí, problema no es tanto si somos objetivos o no, sino que todo conocimiento está situado y eso incomoda a ciertos sectores. Interesante sí. comentario. Víctor, por favor. Sí, gracias, Bernardo. Bien, nada más para eh, hacer una propuesta en relación a esto que comentabas de los congresos, Agustín, y Sí, entendiendo que en el contexto actual y bueno, también por las fechas, a muchos colegas de los Estados Unidos no les es posible venir a México, ¿no? Al coloquio Juan Comas, que se llevará a cabo en sí, noviembre. Pero tal vez podemos organizar alguna sesión de negocios, o bueno, no tanto así, simplemente algún foro o algo, de Un diálogo. un diálogo con la Asociación Americana de Antropología Biológica y la latinoamericana y la mexicana, y sí, demás colegas que estén presentes en algún momento durante la semana en la que se lleva a cabo el evento. Este, entonces, pues sería una invitación, digamos, y entonces podríamos contactar tal vez a Ann Stone, ¿no? También. sí, sí. Y creo que sería bonito
con una agenda que no sea muy ambiciosa, ¿no? Porque, bueno, los tiempos son limitados, pero que inicie una conversación entre las asociaciones, que ignoro si alguna vez ha existido como de esta manera, pero estaría bien Sí. empezar, empezar a construir espacios colectivos, ¿no? Sí, no, yo creo que gracias, Víctor, eso es tan importante. Mira, en el Juan Comas, que era presidente de la Asociación Norteamericana de Antropología Física, la cosa es, para mí siempre voy muy sorprendido que no tenemos una asociación juntos, ¿verdad? De México y los Estados Unidos. Tenemos 100 años, más de 100 años de haciéndolo juntos en algunas maneras. Yo creo que eso será estupendo. Claro que las fechas que tenemos ahora aquí es en marzo o abril, y lo comas es siempre en noviembre, octubre, algo así. Pero tenemos que, yo creo que empezar eso, intentamos este año, pero de ser algo virtual, ¿verdad? Para y pensarlo. Yo creo que el 26 o 27 será difícil, pero en el futuro próximo, no a mucha distancia, debemos de encontrar una manera de tener algo junto en México y aquí en los Estados Unidos. O sea, a ver, en los Estados Unidos nunca sabes, pero en México de tener un forma del AABA allá con el COMAS, eso será, yo creo que no es súper difícil, y será más fácil tenerlo en México que aquí en los Estados Unidos en este momento. Yo creo que eso será súper importante. Gracias, Eusi. Pues estamos ahí en comunicación. Gracias. Sí, Sí, nada más recordar un poco de historia. De hecho, creo que un par de eventos de la Asociación Americana de Antropología Física, la AAPA, antes, llevó a cabo dos reuniones aquí en sí, Ciudad de México. Entonces, bueno, pues o sea, hay un antecedente. Eso sí, nos puede sí. servir para digamos, actualizar esa posibilidad. Eh, Leo un par de preguntas y nos compartes tu reacción. Claudia Rojas, muy interesante la conferencia. Habría 1000 preguntas, pero solo dejo esta. Supongo que por efecto de las redes sociales, muchas personas quieren hacer divulgación en antropología biológica, pero hay iniciativas que terminan desinformando al público. ¿Qué requisitos deberíamos tener antes de atrevernos a entrar al mundo de la divulgación? Y si te parece, comparto otra y nos respondes. Paola González, ¿qué errores o aciertos marcaron tus primeros años como antropólogo biológico? ¿Qué hubieras hecho diferente al comenzar? Y respecto de la primatología, ¿qué temas emergentes en la primatología te parecen más relevantes en las próximas generaciones de investigadores? Wow, ok. Rápidamente, ese contexto de divulgación en redes sociales y el pensamiento de divulgación, yo creo que de momento, no sé, en cualquier programa de doctorado, no tenemos entrenamiento de participación en redes sociales. Y yo creo que eso es algo importante, no solamente en redes sociales, pero también en escribir ensayos, blogs, podcasts. Yo creo que ese es un contexto de divulgación que es muy importante en este momento. Y yo creo que será interesante en programas, en el entrenamiento de estudiantes, notarlo e intentar un poco de cursos o algo así para que hay una habilidad para los antropólogos físicos, biológicos o antropólogos en general, para aumentar nuestra presencia en redes sociales, en blogs y podcasts, pero con intención, no solamente con individuos, ¿verdad? Yo creo que tienes que entender cómo hacerlo. Eso es importante. ¿Quieres decir algo, Bernardo? No, no, creo que Ok. tienes toda la razón. Te interrumpí quizá. Solamente, bueno, creo que dice Paola Escamilla. Creo que hacer divulgación también implica buscar aprendizajes significativos en lo público. ¿Qué Sí. herramientas utilizo para generar este tipo de aprendizajes en las personas al momento de divulgar sus trabajos? Otra persona, Ale, dice un comentario sobre algo que dialogamos también, pensando en el impacto de las publicaciones, siempre está pensado para un público de habla inglesa. Hay trabajos muy interesantes, pero que no están traducidos. Pienso en autores de habla castellana que publican en inglés. Ahí quedan vacíos de la difusión porque hay personas que no leen en idioma inglés.
En fin, no son comentarios que me parecen muy interesantes y que apuntan sobre lo que veníamos hablando. Dos preguntas más. Diana Sí. Grisel pregunta en Pero Facebook. déjame Perdón, pregunta rápidamente lo de Mariana biología. Pinto. Sí, adelante. Sí, sí, no, rápidamente las otras preguntas la cosa es que yo mi entrenamiento, mi licenciatura es en zoología y antropología y ese entrenamiento yo creo que es muy, muy bueno porque yo tenía que ser entrenado como biólogo y también como antropólogo. Esos dos yo creo que se unan perfectamente para el tipo de trabajo que quiero hacer. Y la cosa de primatología, yo creo, mira, el futuro de la primatología es no etnoprimatología, sino una primatología que entiende que el mundo no se puede ser separado del contexto humano, políticamente, ecológicamente, cualquier cosa, políticamente. Y entonces el futuro para los otros primates es entender el impacto y las relaciones con los seres humanos. Yo creo que eso es tan importante porque esa cosa de estudiar primates, monos, simios, lo que sea, en un sitio muy, muy, muy aislado, eso casi no existe en este momento. Y entonces el entrenamiento, los métodos y contextos teóricos tenemos que usarlos o renovarlos para que tienen el propio impacto en el contexto de hoy. E incluso habría que extenderlo, ¿no, Agustín? A otras especies, no solo primates. Y en ese sentido, pues Sí, la cuestión multiespecie que tú mismo sí, has trabajado, pues en principio es eso. Diría yo incluso, no sé si tú estés de acuerdo, que la etnoprimatología es un antecedente de la sí, perspectiva multiespecie, de hecho, sí. ¿no? Eh, bueno, eh, pregunta Mariana Pinto. Muchas gracias, doctor Fuentes. Mi consulta es, en el proceso de investigación, la contextualización del objeto de estudio implica sintetizar múltiples líneas de evidencia en un marco coherente. Para un estudiante que aborda esta tarea y que tiene un tiempo limitado, ¿cuál sería su consejo para asegurar que este marco sea robusto y logre conectar efectivamente? La cosa es como estudiante no puedes hacer todo. Yo intenté hacer todo y me tardé muchos años en terminar. La cosa es mejor enfocar. La cosa es como, bueno, estudiante de licenciatura, haces tu trabajo y si quieres sacar de maestría o un doctorado, entonces lo haces. Pero mira, el doctorado, el tesis de doctorado no es el último cosa, no, ni es el mejor cosa que vas a hacer. Es como la entrada al club. Es importante de verlo así. Es muy difícil, es original, es una contribución, pero no es todo. Y entonces, como estudiantes, tienes que aprender mucho, leer mucho, buscar mucho, pero hacer trabajos que son fijos, ¿verdad? Que tienen enfocados para resultar que puedes hacerlo y publicarlo, hacer cualquier cosa. Yo creo lo importante en ese momento es no querer hacer todo como estudiante, esperar de terminar y entonces buscar trabajo o una plaza en la universidad para hacer la investigación. Eso es muy difícil porque como todos, como yo, como estudiante, yo quería hacer todo, pero no es posible. Y la cosa es leer mucho, hablar mucho, enfocar limitadamente en unas cosas y entonces hacer tu investigación en ese contexto limitado, pero tu aprendizaje, tus pensamientos epistemológicos deben ser varios y conectados con varias áreas y disciplinas. Muchas gracias. Una última pregunta de aquí de Zoom y luego yo te voy a hacer una última y con eso cerramos. Dice nuestro amigo Dersu, hablando de las dificultades y el impacto que tiene la difusión de algunos trabajos, por ejemplo, las tesis en los círculos académicos conservadores, ¿qué tanto crees que se debe más a cuestiones emocionales y de jerarquía académica, la generación de conocimiento nuevo y de personas que no pertenecen a esos círculos académicos? Y a partir de ahí, ¿qué tan útil crees que es que las personas, estudiantes, investigadores, etcétera, que no pertenecen a esos círculos, generen sus propios medios e infraestructuras de difusión y divulgación de la ciencia? Wow, qué buena pregunta. No, eso es un par de horas de discurso. Pero no, la cosa es que, mira, tienes razón, el contexto conservador del mundo académico es muy potente. Y entonces yo creo que lo importante es como nosotros viejos, los ancianos que están trabajando, tenemos posiciones de profesor y cosas así, tenemos que tener
una perspectiva intelectualmente generoso, ¿verdad? Tenemos que entender que hay varias maneras de llegar al punto del tesis, ¿verdad? Hay varias metodologías en contextos teóricos que valen. No siempre tenemos que hacer las cosas como lo hemos hecho nosotros, o no tenemos que siempre ser como guardaespaldas a nuestros pensamientos y nuestros contextos históricos. Tenemos que estar abiertos a varias maneras. Eso no es decir, no tenemos disciplina, no tenemos el modo de análisis y contextos preferentes que queremos hacer, pero tenemos que abrir un poco más, yo creo, ampliar las posibilidades de modos de análisis. Y yo creo que eso en biología, en antropología ya lo tenemos, ¿verdad? Como la ENA tiene los tesis y las investigaciones en la ENA son varios, ¿verdad? De muchas cosas, pero la cosa es muy difícil porque otros sitios de antropología y tal o de investigaciones dicen, no, hacemos estas tres cosas. Si no haces estas tres cosas, no vienes. Y yo creo eso también es un problema. Hay varios contextos, pero yo creo una visión amplio, un poco más amplio de que lo tenemos ahora es importante para el futuro de la antropología física, biológica, pero también para el mundo académico. La cosa es esa intención de reducir posibilidades nos hace daño. Sí, definitivamente. Creo que la pregunta que nos arroja Dersu de la idea de que se pueda hacer divulgación de la ciencia sin necesariamente ser Sí, científico, creo que en sí, efecto se puede hacer, ¿no? sí, sí, Los críticos de literatura no necesariamente son escritores, ¿no? Y así claro, claro. sucesivamente. Entonces yo creo que es un ámbito, de hecho, creo que puede haber gente mejor formada en otras disciplinas para hacer ese trabajo que los propios científicos, porque no Sí, tenemos ese entrenamiento. Quizás deberíamos tenerlo, ¿no? También esa es una de y, las cosas que sí, sí, hacemos. sí. Y tener equipos que tienen varias personas con varios contextos de entrenamiento. Eso es lo importante. El investigador en este momento, en este mundo, en este año, en este momento, la investigación en equipo es importante. Yo creo que ese contexto del pasado, del genio solo que descubre todo, nunca existía y ahora no puede existir. Perfecto, pues Agustín, muchísimas gracias. Cerraría poco pidiéndote un comentario sobre nuestro contexto también, pues, político global, en el que, bueno, pues, sobre todo lo que ocurre ahora mismo en Medio Oriente, pues, es un asunto que nos impacta a todos, ¿no? Y en ese sentido también, justo veía hoy por la mañana que hay gente en la academia del espectáculo, es decir, en el cine y tal, que empiezan a manifestarse en contra de los organismos que están defendiendo esta cuestión. Mi pregunta sería en la ciencia, ¿cuál es tu perspectiva al respecto de dónde estamos parados, ¿no? En esta situación y qué podemos hacer para, pues, manifestarnos en contra de lo que pensemos que no está bien y para realmente incidir en esta situación? Es un contexto en donde el racismo, pues, Sí. claramente está allí, ¿no? También los procesos históricos. Entonces, bueno, con eso quizá pedirte cerrar esta muy interesante charla y agradecerte, por supuesto. Sí, bueno, eso es algo de divulgación y impacto, ¿verdad? La cosa es que tan importante no, lo hago en breve porque ese es un montón, pero mira, como antropólogos y como científicos, tenemos que siempre Ujú. apoyar a la justicia y también a la información. Y la cosa es que en este momento, hablando de genocidio en Gaza y otros sitios, aquí en este momento, tenemos que dar cuenta que, mira, los estudios de los antropólogos biológicos, de los biólogos, de los médicos, entendemos lo que está pasando y lo que va a pasar. No solamente que gente se mueren, pero las vidas, los cuerpos de miles y miles de personas se van cambiando por el futuro. El contexto ecológico se cambia un montón. La cosa es que tenemos que gritar
lo que entendemos de lo que está pasando. El impacto, no podemos ser silencios y siempre tenemos que notar que nuestros gobiernos, nuestras instituciones, puede ser que están apoyando o facilitando cosas que nosotros entendemos son malísimos no solamente éticamente, pero al cuerpo de los seres humanos y la sociedad global. Y entonces yo creo que es importante lo más que podemos, porque como estudiante, como profesor, como maestro, hay varias oportunidades y falta de oportunidades, pero en cuanto podemos, tenemos que hacer algo. Si solamente es hablar con tus colegas o publicar algo o manifestar en un contexto, contribuir dinero, tenemos que hacer algo. Somos intelectuales, somos investigadores y no podemos dejar que el mundo se quebra como está quebrando. Tenemos que hacer lo mínimo al mínimo, pero lo máximo si podemos. Sin duda, muchas gracias por ese último comentario y además diría todo lo que dice, somos investigadores, somos académicos y somos humanos, ¿no? Sobre todo. Entonces me parece que eso es muy importante y cerraría mi reflexión, además de nuevamente agradecer tu tiempo, diciendo que, pues, algo que ya mencionaste, ¿no? Que la antropología, como tú bien dices, es una de las disciplinas que en efecto nos pueden ayudar a Sí, transitar estos momentos de cambio, de transformación, de enfrentamientos y confrontamientos. Y eso, ¿no? La antropología y el pensamiento humanista, sin duda, creo que es algo que debemos empujar, así como el pensamiento crítico. Agustín, sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Gastón, Blanca, no sé si quieran cerrar la sesión. Si no, pues adelante, Gastón. Ah, bueno, yo nada más agradecer pues tu participación. Ha sido muy importante para nosotros escucharte y realmente un tema que es bastante necesario para nosotros Sí. aquí como especialistas y como estudiantes de antropología, que luego tenemos muchos problemas aquí para poder definir y decidir qué es de lo que vamos a hablar. Pero bueno, nos ayudaste mucho con todo lo que nos acabas de decir. Y pues esperamos, pues seguir encontrándonos más adelante en más eventos que hagamos aquí. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego.